Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a embarcarnos en una aventura que estoy seguro les va a encantar, especialmente si son fans de Kerem y Ande y si además les fascina España. Prepárense porque vamos a desvelar algo muy especial, Kerem y Ande en España, el lugar secreto revelado. Si han oído bien, ese lugar que muchos se preguntaban dónde era, ese rincón mágico donde vimos a nuestros actores favoritos, hoy sale a la luz. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones y aventuras. ¿Alguna vez se han preguntado dónde exactamente grabaron esas escenas tan románticas y llenas de encanto de Kerem y Ande en España? Si han visto sus últimas publicaciones o fragmentos de entrevistas, habrán notado que estuvieron por aquí, disfrutando y, claro, trabajando. ¿Pero cuál es ese sitio que parece sacado de un cuento? Hoy vamos a adentrarnos en ese misterio. No es solo un lugar bonito, es un sitio con una historia, con una atmósfera que complementa a la perfección la conexión entre Kerem y Ande y nos hace soñar despiertos. Vamos a sumergirnos en los detalles, a ver las imágenes que nos hicieron suspirar, y lo más importante, a descubrir la ubicación exacta. Prepárense porque esto va a ser un viaje lleno de descubrimientos, anécdotas y por supuesto, mucho amor por el cine y por estos dos grandes artistas. Ahora, antes de empezar a desvelar el gran secreto, quiero recordarles que nuestro canal vive de su apoyo. Cada suscripción, cada comentario, cada me gusta nos motiva a seguir buscando y trayéndoles contenido tan interesante como este. Así que si disfrutan de lo que hacemos, no duden en apoyarnos. Y ahora sí, vayamos al meollo del asunto. Seguramente recuerdan esas imágenes que circularon hace un tiempo, esas fotos y vídeos de Kerem Bürsin y Ande Erçel paseando, disfrutando de la brisa y al parecer, trabajando en un proyecto. Lo que no estaba tan claro era el destino exacto. Había rumores, especulaciones, pero nada confirmado. Algunos decían que era alguna isla remota, otros que una ciudad costera. Pero la verdad, cuando vi las primeras instantáneas, lo que me llamó la atención fue esa luz, esa arquitectura, esa sensación de paz y de belleza natural que emanaba de cada toma. Y fue ahí cuando mi radar de lugares secretos se activó por completo. Estuve investigando, rastreando cada pista que pude encontrar. Revisé las publicaciones de Kerem, las de Ande e incluso las de sus amigos y compañeros de trabajo que pudieron haber estado con ellos. Busqué detalles en el fondo de las fotos, el tipo de vegetación, los materiales de construcción, los colores de las fachadas. Y poco a poco, la imagen empezó a tomar forma. No fue fácil, les confieso, porque a veces el encuadre era muy específico y no mostraba el contexto general. Pero la persistencia, como dice el dicho, es la madre de la ciencia, o en nuestro caso, la madre de la revelación de lugares secretos. Finalmente, después de conectar varios puntos, de comparar paisajes y de escuchar algunas indirectas de personas cercanas a ellos, llegué a la conclusión. Y hoy, con gran emoción, puedo decirles que el lugar secreto donde Kerem y Ande pasaron un tiempo en España, y donde probablemente filmaron parte de un proyecto, es la impresionante isla de Mallorca, en las Islas Baleares. Sí, han oído bien. Mallorca. Una isla que no necesita presentación, pero que a veces se nos olvida que tiene rincones que van mucho más allá de las playas turísticas. Hablamos de una isla con una historia milenaria, con una naturaleza exuberante, desde las montañas de la Serra de Tramuntana hasta las calas de aguas cristalinas. Y fue precisamente en uno de esos parajes, uno que combina la belleza natural con una arquitectura que te transporta en el tiempo, donde creemos que estuvieron. Ahora, para ser más precisos, y esto es lo más interesante por las imágenes que hemos podido analizar y las coincidencias con lugares emblemáticos de la isla, todo apunta a que estuvieron en la zona de la Serra de Tramuntana, más concretamente en pueblos con un encanto singular como de Ia o Valdemosa. Imaginen la escena, Kerem y Ande paseando por calles empedradas, con casas de piedra cubiertas de bugambillas, con vistas al mar Mediterráneo. Suena idílico, ¿verdad? Deia, por ejemplo, es un pueblo de artistas, un lugar que ha atraído a personalidades de todo el mundo por su atmósfera bohemia y su belleza salvaje. Es famoso por sus casas de piedra de estilo mallorquín, sus estrechas callejuelas, su iglesia con vistas al mar y sus alrededores naturales espectaculares. Es el tipo de lugar donde uno puede desconectar del mundo y dejarse inspirar.
Y si han visto las fotos, esa sensación de tranquilidad y belleza se percibe claramente. Por otro lado, Valldemossa, otro de los pueblos blancos de la Serra de Tramuntana, es igualmente mágico. Conocido por su Real Cartuja y por haber sido refugio de Chopin y George Sand, este pueblo conserva una arquitectura tradicional impecable y paisajes montañosos que te roban el aliento. Pasear por sus calles es como retroceder en el tiempo, y la atmósfera que se respira es de una paz profunda. Lo que hace especial a este lugar, y creo que es por eso que Kerem y Ande lo eligieron, es esa combinación perfecta entre lo rústico y lo sofisticado, lo natural y lo cultural. La Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofrece una experiencia mallorquina auténtica, alejada del bullicio de las zonas más turísticas. Es un paisaje que invita a la reflexión, a la calma, a la contemplación. Y todo esto, envuelto en la luz del Mediterráneo, crea un escenario inmejorable. Piénsenlo, las escenas románticas cobran otro sentido en un lugar así. La conexión entre dos personas se magnifica cuando el entorno acompaña con tanta belleza. La atmósfera íntima de estos pueblos con sus patios escondidos, sus terrazas con vistas al mar, sus caminos que se pierden entre olivos y almendros, todo ello contribuye a crear un ambiente perfecto para el amor, la complicidad y, por supuesto, para la filmación de momentos memorables. Además de la belleza escénica, Mallorca ofrece una gastronomía exquisita, una cultura vibrante y una hospitalidad que hace que cualquiera se sienta como en casa. No me extrañaría que además de trabajar, Kerem y Ande hayan aprovechado para disfrutar de la isla, probar su cocina local, pasear por sus mercados y empaparse de la cultura balear. Imaginen disfrutar de una cena con productos locales frescos, con vistas a un atardecer sobre el mar, después de un día de rodaje. Es el sueño de muchos. Y lo más interesante de todo esto es que este lugar, a pesar de su belleza, conserva un aura de misterio. No es un lugar que esté abarrotado de turistas en cada esquina, lo que permite una mayor intimidad y autenticidad. Es precisamente esa sensación de descubrimiento, de encontrar un rincón especial y poco explorado, lo que lo hace tan atractivo. Ahora, si me preguntan por un proyecto específico, y esto es pura especulación basada en mi investigación, podría tratarse de un videoclip musical, un cortometraje o incluso algunas escenas para una futura producción de cine o televisión. El hecho de que hayan elegido un lugar tan evocador sugiere que querían transmitir emociones fuertes y una estética cuidada. Y Mallorca sin duda ofrece todo eso y más. Las publicaciones de Kerem y Ande a menudo nos dejan ver pequeñas pinceladas de sus vidas, y este viaje a Mallorca no fue la excepción. Vimos publicaciones de ellos disfrutando de paisajes, pero sin dar detalles concretos. Ese secretismo es lo que hace que estas revelaciones sean tan emocionantes para nosotros, sus seguidores, que nos encanta intentar descifrar sus movimientos y descubrir los lugares que visitan. Así que para resumir un poco lo que hemos desvelado hoy, Kerem y Ande estuvieron en España, y el lugar secreto que tanto nos hizo especular parece ser la isla de Mallorca, concretamente en la zona de la Serra de Tramuntana, en pueblos como Deià o Valldemossa. Un lugar de una belleza natural incomparable, con una arquitectura encantadora y una atmósfera mágica que sin duda ha sido el telón de fondo perfecto para sus actividades. Espero que hayan disfrutado de este viaje virtual a uno de los rincones más bellos de España, y que les haya gustado descubrir junto a mí este secreto. Me ha encantado poder compartir esta investigación con ustedes y traerles esta información que creo, los fans de Kerem y Ande van a apreciar muchísimo. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Ya conocían estos pueblos de Mallorca? ¿Creen que este lugar es el escenario perfecto para Kerem y Ande? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les interese. Y si este vídeo les ha gustado, no se olviden de darle un gran asterisco me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Ande o que sueñan con visitar España. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas sorpresas y revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.